Aquí estamos en vivo en Tu Amigo Sisol, 9:12 de la mañana, aquí en Radio Canto Grande, 97.7 de la FM. Y antes de empezar nuestro programa, vamos con el pase a la secuencia, Cuidando tu salud, que está a cargo de la presidenta del Sisol, doctora Zarela Solís. Muy buenos días, doctora. Adelante con la información que nos trae para hoy. Hola, Rocío, nuevamente nos reencontramos como todos los sábados para poder conversar acerca de la salud, un tema muy preocupante, por cierto, lo dijimos la semana pasada y volvemos a insistir, es el tema del cáncer. Pero también quisiera darles otra buena noticia. Se están dando cuenta que sábado a sábado más o menos tenemos que compartir con sus oyentes algo nuevo. En esta oportunidad, en un área como es Villa María del Triunfo o San Juan de Miraflores, estamos actuando de manera coordinada con las autoridades del Ministerio de Salud para haber firmado ya un convenio que nos permitirá atender en nuestros centros médicos a los pacientes del CIS. Quisiera mencionar que en esta ocasión la microred Ollantay es una microred que queda precisamente en San Juan de Miraflores, que más o menos cubre alrededor de 80,000 personas que van a ser las beneficiadas con esta firma del convenio que hemos realizado precisamente el día de ayer, con la presencia de la señora alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, quien estuvo muy complacida porque le está dando una importancia muy interesante a lo que implica la prevención y la promoción de la salud. Quisiera comentar también que esta es un área bastante deprimida de nuestra capital y obviamente todas las personas que trabajamos en salud pública debemos orientarnos para poder ayudar a la sociedad, a nuestros hermanos que más lo necesitan, para que puedan tener acceso al cuidado de su salud. Lo dije antes, lo dije la semana pasada, porque quisiera repetir hasta el cansancio, hacer un llamado a los oyentes para que se interesen por el cuidado de su salud. Señora, señor, usted que me escucha, regálese en el día de su cumpleaños un chequeo médico. Esta es una responsabilidad con sus hijos y con su familia, porque cuando la salud se quebranta, de nada vale la pesadumbre, de nada vale el arrepentimiento, porque ahí ya hay que trabajar básicamente y muchísimas veces con casos muy avanzados del deterioro de la salud. Esto tiene solución a tiempo. Sirva el mensaje del día de hoy, en este fin de semana, para poderles decir a todos que vamos a continuar haciendo este tipo de convenios, estrechando lazos con los establecimientos de salud del Ministerio de Salud para poder llegar muy cerquita de vuestras casas, en donde atenderemos también en otro tipo de especialidades que difícilmente llegan a estas zonas. En el marco de este convenio tendremos campañas muy interesantes, pero habrán especialidades como cardiología, endocrinología, traumatología, que poco a poco van a visitar estas áreas. Vale decir, Sisol se está preocupando de poder llevar especialistas a áreas muy pobladas y que con mucha dificultad acceden a estas especialidades. Y otra buena noticia, en el marco de este convenio vamos a atender en estos centros de salud que estaban olvidados, descuidados, y que los hemos remozado, donde tenemos historias clínicas electrónicas, farmacias con los medicamentos básicos, centros de salud muy bonitos, con odontólogos de primera línea y con unidades dentales que no tienen nada que envidiar a otros centros odontológicos. Quiero decir que estos centros médicos, en esta acción articulada con el MINSA, van a funcionar
muy prontito las 24 horas del día. Esto yo creo que es una excelente noticia que quería compartir con todos ustedes porque significa la preocupación de nuestra institución por seguir llevando salud a todos los peruanos. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, doctora Zarela Solís, por los mensajes y así cerramos la secuencia cuidando tu salud hasta la próxima semana. Así que tenemos que hacer un alto a este tema de la inseguridad ciudadana y por eso estamos tocando hoy este tema, cómo afecta la salud psicológica de las madres, de los hijos, de los esposos, de la familia en general. Doctora psicóloga Emilia Papa ya está con nosotros, ella es psicóloga de CISOL del Agustino, muchas gracias, y justo en el Agustino, donde es una zona roja, ¿no? Donde ha sido calificada por la Policía Nacional como una zona roja, donde se producen asaltos, robos, atracos, ¿no? Doctora, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, agradezco la invitación y es bueno hablar del tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Sabemos de que hay lugares de repente muy fuertes, como decimos rojas, zonas rojas, pero en realidad todo sitio ahora está por la inseguridad ciudadana, que causa mucho ya malestar, ya dificultades emocionales en cada uno de nosotros, ¿no? Ya andamos con la situación de defensa, con un pensamiento ya de cuidarnos, ya nos cuidamos de todas las personas, no solamente de uno, ¿no? Entonces, esa inseguridad, eso provoca malestar, estrés, conflictos con la persona, deteriora su vida saludable que lleva, ¿no? ¿Qué efecto le causa a las personas que han sido víctimas de un robo, ¿no? Claro, en realidad, mire, cuando es un robo o cualquier una situación traumática para una persona, lo primero que se genera pues es la ansiedad, el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad de que posteriormente esa persona ya no quiere ni siquiera movilizarse sola. En los primeros momentos queda temblando, queda como, claro, ¿no? de todas maneras, se desubica la persona, hay ¿no? una situación de un shock, ¿no? Entonces, claro. Donde que esa persona se paraliza, esa persona no sabe ni siquiera cómo defenderse, qué hacer. Por eso justamente vemos también las noticias, ¿no? Esa situación de repente de prevenir y decir, miren, ¿sabe qué? Cuando hay un robo hay que dejar, pero tampoco eso no es el estilo de vida que debemos vivir, ¿no? En realidad, pues eso perjudica el desarrollo humano, perjudica las posibilidades que esa persona puede integrarse, hacer, porque estamos bajo el cuidado nada más de qué forma caminar, cómo hacer, cuidarnos. Doctora Emilia, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? Sí, bueno, contarles una pequeña experiencia. Hace unos 3 años más o menos sufrí un asalto aquí en el Puente Trujillo, ahí en el paradero. En una hora en la cual mucha gente está transitando, está saliendo de trabajar, eran 8:30, 9 de la noche. En un momento de repente, justamente casualidad, no había ni un sereno, no había ni un policía, y a pesar de que había más de 60 personas en el paradero, sufrí el asalto de 8 personas más o menos. Fuimos 3 asaltados, y prácticamente a uno lo dejan con los ojos hechos, lo dejan asustado, traumatizado de las cosas, porque hasta armas me sacaron. Y prácticamente sentí en ese momento que me iba, ¿no? Que de repente me podían hacer algo perjudicial. ¿Qué hacer? Prácticamente también como consejo a la autoridad, de que podrían ayudar de alguna manera. Ellos saben en cuáles son los lugares críticos, los lugares los rojos, las zonas peligrosas que se puede hacer, ¿no? Para solucionar este problema y evitar todos esos riesgos que corren las personas en la calle. Gracias por su intervención, doctora. Bueno, mire, las recomendaciones que tenemos de las personas especialistas en el tema es en un inicio de repente no, cuando nos causan la agresión, no de frente, pues de repente reaccionar agresivamente. Lo que tenemos que mantener es la tranquilidad. La tranquilidad, de repente hacer de que ellos saquen lo que puedan robarnos, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos que controlar es el estado emocional. Es cierto de que la persona se queda pues aturdida, con un sentimiento de ira, cólera, desánimo, ¿no? Y lo que causa es de vacío, ¿no? De insatisfacción, porque las autoridades no están haciendo nada frente a esto, ¿no? Entonces, esa desconfianza y
desesperanza de que tiene, oye, ¿cuándo se va a solucionar este tema? Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos con temor, con miedo, que posteriormente ni siquiera podemos movilizarnos. Entonces, frente a esto también pedimos a las autoridades, pedimos a que ellos intervengan. ¿Cuánto daño está ocasionando a la población? ¿Cuánto daño de que de repente no podemos movilizarnos en nuestro auto, no podemos dejar las casas, porque estando ahí en la misma casa también sufrimos los robos? Sufrimos porque esa persona se queda con miedo, estamos a la expectativa de que alguien nos puede causar daño, alguien nos puede agredir. Entonces, ¿Quién no ha sido víctima de un robo, de un asalto? Las mujeres, al menos yo, a mí se me ha arrebatado la cartera en el microbús. El microbús, mire, para comentarle, ¿no? Las encuestas que hicieron el 2011 de una ONG, no me acuerdo el nombre, de los 4 entrevistados que sufrieron asalto, robo, 3 personas ya quedan con una situación de temor, de miedo, de la situación de que esta persona ya quede estresada, ¿no? Ya causa dificultades en la familia, con conductas irritadas, con conductas de temor, ya llega pues saturada incluso pues al medio ambiente donde vive, ¿no? O también lo que afecta el medio laboral. Sí, últimamente estamos viendo de que ya no es un robo que nos jalan las carteras, ya es con armas, que ya nos causan mucho dolor, ya nos causan mucho temor más que todo, ¿no? Temor, angustia y situaciones de que afectan posteriormente a la persona, y peor, mucho más aún, cuando hay la presencia de niños. Esos niños no pueden dormir, su comportamiento cambia, el temor, el llanto, ¿cómo queda? Incluso lo que es el rendimiento escolar totalmente afecta el estado emocional de ese niño, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días, gracias por su comunicación. Hola, buenos días, doctora. Mire, la casa respecto a la inseguridad ciudadana, los traumas psicológicos que obviamente todo ser humano, especialmente las personas adultas, pasamos, porque yo también le he pasado varias veces. ¿Qué hacer en este caso cuando estamos con nuestros hijos y los niños son testigos de esas cosas, ¿no? De repente están en la calle y miran cómo le están robando, le están tirando a la persona, la manera, ¿no?, tan violenta en las noticias, porque ahora en los colegios les mandan pues no temas de investigación referente a la actualidad, ¿no?, lo que está pasando en el país, y ellos ven todo eso. O sea, a veces ya no se queda de que en el colegio manden esos tipos de trabajo, porque todo es matanza, lo mataron, lo atropellaron, no murió porque le robaron. ¿Qué hacer con los niños? ¿No? ¿Qué decirles? ¿Cómo actuar ante algo que ya no es tapar el sol con un dedo? Ellos ya ven en la calle, en verdad, porque ya no hay seguridad para nada, por más que haya guachimanes, por más que haya guardias. En verdad la inseguridad y la violencia existe y está ahí. Entonces, ¿qué hacer ante ello, no? Esa es mi preocupación. Muchas gracias por su intervención. Agradecemos su participación, es cierto. ¿Qué hacer cuando de repente estamos acompañados con los hijos menores, pequeños, que ellos sufren mucho más, exaltados, se irritan frente a una desesperación que puede ocurrir en el momento? Lo que tenemos que, antes que ocurra esto, yo pienso, con esta inseguridad que está pasando, enseñarles, ¿no? Enseñarles a defenderse, enseñarles de que cómo ellos tienen que aprender a reaccionar. De repente primero es la calma, y nosotros como adultos tenemos que demostrar la serenidad del momento, porque si actuamos de repente muy exaltados, eso no va a llevar a un fin adecuado, ¿no? Entonces, estas cosas en realidad están causando mucho daño de que ya tenemos que poner orden, ese llamado permanente de la población a las autoridades, ¿no? Pedimos que de repente nos pongamos en grupo, empecemos a apoyar y aportar por el tema de seguridad ciudadana. Precisamente nuestra oyente nos habló sobre el tema de las noticias. En la mañana todos los medios de comunicación y también los dominicales siempre tocan un tema de inseguridad ciudadana. Violaciones, asaltos, atropellos, robo, todo.
es sanguinario, a veces no da ganas ni de ver los noticieros porque traen esos temas, pero los chicos, los jovencitos ven estos noticieros. ¿Cómo ellos están, qué les puede causar a ellos este tipo de imágenes, no? Claro, en realidad, miren, justamente estamos viendo de repente campañas para prevenir los atropellos y aparte de lo que es la inseguridad ciudadana. Esto que vemos en la televisión permanentemente, no solamente el niño. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes de que dice, señorita, estoy viendo la televisión, pero ya no puedo ver porque me da miedo viajar, puedo sufrir un accidente, me da miedo salir a la calle porque ya me van a robar, ¿no? Son situaciones donde que ya nos están psicoseando, ¿no? Las personas se sienten mal, las personas dicen, ¿en qué mundo estamos viviendo en realidad? Porque hay mucha violencia, mucha agresión, ya no es de repente pues una jalada y es con arma, situaciones de que esa persona se siente terriblemente no devastada, está mal, finalmente en el adulto mayor que ocasiona lo que es la depresión y finalmente puede llegar a un suicidio, ¿no? Entonces, estas noticias también de repente hacen para educar a la gente que pues de repente está causando este daño. Y tenemos que juntarnos y pasar la voz o organizarnos, ¿no? Sí, hay que organizarse, porque muchos de nosotros también tenemos posibilidades de participar y apoyar en el tema de la inseguridad ciudadana. Es cierto, ¿no? A veces de repente cumplimos la función laboral, ingresamos a la casa, pero no es eso, ¿no? Porque últimamente ya no podemos movilizarnos. Ya tenemos que tomar de repente los servicios para que nos cuiden, para cuidar todas nuestras cosas que podamos tener, pero ya estas cosas es también sensibilizar a la gente. ¿No debemos ver las noticias, esas noticias? No, es más que todo, de repente que sea una forma de transmitir a la gente, a la comunidad, es sensibilizar y decir, oye, ya es el momento de poner orden, ya es el momento que necesitamos ayuda de las autoridades, ya es el momento que nosotros también tengamos que actuar y decir, ya es un alto, pero esto también viene, no es del momento, es la educación, la economía, la pobreza, que no nos deja desarrollar en realidad sabiendo de que estamos mejorando cada día, ¿no? Entonces, estas cosas de la televisión sí influyen mucho cuando vemos que todos los días pasan problemas o dificultades de este tipo, ¿no? Y nuestros niños no deben estar expuestos también a ese tipo de desinformaciones, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, más bien de repente enseñarles de cómo afrontar un problema de estos o cómo reaccionar. Ustedes saben, hasta en los carros suben personas pues de que causan dificultades, acosos o manoseos a los pequeños niños y mucho más de repente en las niñas, ¿no? Que hay que enseñarles a ellos a defenderse, cómo tener que reaccionar, cómo de repente decir, oye señora, me están lastimando, me están causando daño. Entonces, son cosas que tenemos que prevenir, que tenemos que enseñar a nuestros niños en la escuela, en el colegio y ese tipo de campañas que también tenemos que hacerle. Gracias, licenciada Emilia Papa, usted trabaja en CISOL del Agustino, gracias por estar acá en Tu Amigo CISOL y ya cerramos este programa, pero este programa da para más, este tema da para más de la inseguridad ciudadana. Y la tenemos como próxima invitada. Gracias, tenemos para hablar bastante. Invitamos a todos ustedes acá. También otro de los CISOLes que está en el Agustino, en el Óvalo San Carlos. Todos los días tenemos el servicio de psicología y también los otros servicios. Agradezco su invitación de ustedes. Gracias, licenciada. Y aquí de retorno en Tu Amigo CISOL, estamos con el doctor Gibson Manuel Chumbimuni Aguirre, director del Centro Médico José Carlos Mariátegui, con quien vamos a hablar sobre los peligros que puede significar el flujo vaginal. Doctor, muy buenos días, gracias por estar acá en Tu Amigo CISOL. Buenos días, señorita Rocío, y un saludo a los radioyentes. Doctor, ¿qué son los flujos vaginales? ¿Son normales, no? Los descensos, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuándo son normales y cuándo son anormales? Correcto. Un flujo vaginal debe considerarse normal. Toda dama, toda mujer presenta un flujo vaginal dentro de las características normales, entre las menstruaciones, en la adolescencia, en la edad reproductiva. Pero cuando pierde ciertas características, estas se convierten ya en patológicas. Normalmente un flujo vaginal normal es transparente, es doloro,
no tiene, digamos, características diferentes. Inoloro, correcto. Pero cuando pierde estas características de olor, por ejemplo, a pescado, colores amarillos, olores muy fuertes que ensucian la trucha tremendamente, entonces tiene las características de enfermedades. Normalmente en el Perú siempre se ha diagnosticado lo que es la vaginosis bacteriana como la primera causa de enfermedad en lo que es vaginitis, que es el término correcto, porque el flujo anormal normalmente se considera pues como una enfermedad. Si la dama expulsa el flujo, que es normal en las características antes mencionadas, piensan que está enferma. No, el flujo es normal, pero como le repito, pierde esas características y tiene que considerarse ella. La primera causa en el Perú es la vaginosis bacteriana. Pero se ha visto un dato muy importante en nuestro país, porque usualmente estamos formados en la parte médica por literatura angloamericana, pero muchas veces en los países latinoamericanos, si no escapa el Perú, tenemos otras características. Y un punto importante para nuestros radioyentes sería la presencia de bacterias que no provienen necesariamente de la vagina, sino del ano, del recto ano. Por problemas de repente de higiénicos, se ha visto una bacteria muy conocida quizás por los radioyentes, que es primera causa de infección de orina, como la Escherichia coli. Entonces en nuestro país se encuentra, muy aparte de las causas que ya sabemos en la literatura médica, también esta presencia de bacterias que provienen del ano. ¿Qué quiero decir? Que podemos tener flujo vaginal anormal por causas de bacterias que provienen del recto ano. Entonces esto se ve con mucha frecuencia en nuestro país. Una mala limpieza. Principalmente una higiene deficiente. Lo normal es hacia la parte posterior, pero por rapidez todo y otros factores, la comunicación entre la parte del ano y la vagina es aproximadamente 2 a 3 centímetros. Entonces, también las ropas apretadas, los cambios ambientales, el factor también hormonal, los anticonceptivos, podría relacionarse también con ciertas infecciones de transmisión sexual, que es diferente a un flujo anormal. No se debe considerar un flujo anormal como una infección de transmisión sexual. Puede estar a la vez coludido. Pero yo les digo estos datos porque muchas veces nos guiamos bastante, tanto la parte médica como los pacientes, pero nosotros tenemos que tener datos reales nacionales, ¿no? ¿Cuándo nos debemos preocupar qué características tienen estos flujos vaginales anormales? Eminentemente, uno de los síntomas, porque las pacientes a las consultas van directamente por los síntomas, es el picazón, llamado prurito de la zona vulvovaginal, o sea, la entrada de la parte reproductiva y el primer tercio de la vagina. 2, la característica del flujo. Este flujo puede ser, hemos dicho, un flujo como la clara de huevo, es lo normal que puede haber, que puede volverse más espeso, por ejemplo, en la ovulación. Pero si estas características del flujo tienen un tinte amarillo, verdoso, grisáceo, con un olor que algunos lo llaman olor a pescado, que es muy característico por esta producción de bacterias anaerobias, entonces sí debo preocuparme. Entonces, incluso va acompañado de unos síntomas que pueden asemejar como una infección de orina. Orina cada rato, orina en cantidades, orina cargadas. Fiebre también tiene. Un poco menos frecuente. Si hablamos estrictamente de flujo vaginal, es muy poca la fiebre. Quizás sí puede estar relacionado con otras enfermedades, quizás. Pero definitivamente son las primeras causas de molestia y obviamente pues va a las consultas médicas, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento que se da? El tratamiento, evidentemente, tiene que haber siempre una revisión clínica, porque los tratamientos van desde óvulos, van desde tabletas, e incluso también puede haber tratamientos tópicos, muy aparte de óvulos, por supuesto, pero definitivamente tiene que ser bien recomendada por esa parte de medicina o ginecología, porque la automedicación también es muy peligrosa, hace que estas inflamaciones o infecciones se vuelvan crónicas. Y influye, usted dice también, la ropa. ¿Qué clase de ropa es la que influye en que se puedan presentar estos flujos anormales? Sobre todo el material sintético. De material sintético, licra, que es de repente muy frecuente en las damas, pero se recomienda mayormente que la ropa sea del material, por ejemplo, algodón, que absorbe mucho mejor, que evita pues los cambios, entre comillas, de temperaturas o ambientales entre el medio externo y la parte reproductiva, ¿no? Y en el tema de las toallas diarias, ¿es recomendable usar toallas diarias? Puede usarlas, pero tiene que ser periódicamente, digamos, cambiadas. Cambiar las toallas diarias, por supuesto. ¿no?
problema que crea un ambiente diferente. Los flujos pueden formarse por sí solos, no solo por bacterias u hongos, pero bastante tiene que ver las condiciones del medio ambiente. Al medio ambiente le llamamos mismo a la parte pues vaginal. Cambio de temperatura que puede producir, ¿no? Hongos y bacterias. En el tema de hongos, ¿de qué enfermedad estamos hablando? La principal es por el hongo llamado Cándida albicans es su tipo. ¿Y eso es transmisión sexual o no? ¿También no. No, definitivamente dentro de los flujos vaginales anormales, principalmente lo que es por bacterias, la principal, la Yarnarella, y por hongos, la Cándida, no debería incluirse o no se incluye en lo que es infección de transmisión sexual. Hay una causa que es muy conocida en la literatura, de poca frecuencia en nuestro país, que es la tricomona. Eso se ve mayormente en países angloamericanos. En el Perú se ve, pero es muy poco frecuente. Quizás eso, dentro de lo que es flujo vaginal anormal, sí puede considerarse como infección de transmisión sexual. Entonces, los hongos también, o sea, puede... Claro, los hongos, sería la segunda causa. Cándida, ¿no? Claro. Para los radioyentes, la característica del flujo tipo lechoso, como una nata, y con bastante picazón, es característico de este hongo llamado Cándida. Y el tratamiento también es con óvulos o pastillas. Óvulos y tratamiento bioral, por supuesto. ¿No? ¿Cuáles son las medidas de prevención ya para cerrar el bloque, doctor? Claro, las medidas de prevención, obviamente empezar con las ropas, las medidas de higiene. La higiene, a ver, ¿cómo debe ser la higiene? La higiene, pues, se recomienda simplemente con ¿Baños agua. de asiento? No. Puede ayudarte con baños de asiento, pero principalmente lo que es agua y jabón, agua hervida. Incluso, ¿el tipo de jabón? Mire, tiene que ser un jabón especial. La mayoría de jabones son básicos, algunos tienen otro tipo de pH que hace que cambie la temperatura. No se olviden que la vagina es un ambiente ácido y la mayoría de jabones tiene otro tipo de pH. Entonces, el hecho de cambiar ese ambiente propicia a que puedan formarse este flujo vaginal anormal. Otra de las medidas, controles. Por ejemplo, personas diabéticas tienden bastante a tener estos flujos. Problemas hormonales también, si hay un problema hormonal, hacerse respectivos chequeos, cambios anatómicos, funcionales, etcétera. Entonces, el que se escape la orina también, doctor, y moje la trucita a veces del niño o del adulto mayor, también puede generar una infección más adelante. Claro, que se escape la orina y se mantenga con ese... Claro, no olvidar que el introito, la salida de la orina, la uretra, está muy cerca, obviamente, en la parte superior de la entrada de la vagina. Ya. Entonces, muchas veces los cuadros clínicos se relacionan. Mayormente ese síntoma que usted menciona sería relacionado mucho más para lo que es infección de orina, pero sí puede coludirse o confundirse estos síntomas de flujo anormal con, obviamente, las infecciones de orina. Correcto. Doctor, usted está en el Centro Médico José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, efectivamente, del Paradero La Curva, entrada Paradero 7. ¿En qué horario está atendiendo? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Le agradecemos por su presencia acá en Tu Amigo Sisol y vamos a seguir con usted en otros programas hablando sobre estos temas importantes que ayudan a nuestra población de Lima Este a cuidarse y a tomar las medidas de prevención. Sus consejos finales, doctor. Bueno, que siempre se hagan sus control, sus chequeos, en esta parte de lo que es flujo, los chequeos con su ginecólogo, muy importante para prevenir todas esas causas. Y pequeño nada más, ahorita en el centro estamos con una campaña ginecostétrica del Papa Nicolau, ya que vamos a estar hasta las 2 de la tarde hoy día, y ahí pueden acercarse, digamos, al Centro Médico Paradero La Curva. Mariátegui. Muchas gracias, muy amable, doctor también. Manuel Chumbimuni, del director del Centro Médico José Carlos Mariátegui. Y así llegamos al final de Tu Amigo Sisol. Nos reencontramos el próximo sábado aquí de 9 a 10 de la mañana en Radio Canto Grande. Gracias por su sintonía.